¿Qué tal? Espero se encuentren bastante bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos estén viendo. Aquí Eric Fuentes, secretario de Comunicación y Difusión del actual Consejo de Alumnos de la Facultad de Derecho de nuestra facultad y de nuestra Universidad Panamericana. El día de hoy, continuando con nuestras series de entrevistas, tenemos a nuestro primer penalista en este espacio y esta persona es egresado de nuestra facultad con mención honorífica, cuenta con un posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, es especialista en Derecho Penal, también con mención honorífica, estudió técnicas de litigación en la Emory University School of Law y actualmente da las materias de Introducción al Estudio del Derecho Penal y Teoría del Delito en segundo y tercer semestre de nuestra facultad respectivamente. El día de hoy me acompaña el licenciado Javier Paz. ¿Cómo está, licenciado? Bien, muchas gracias y saludos a todos. ¿Le parece que comencemos? Adelante. Licenciado, pues vamos a ir hasta el principio de todo. Cuéntenos, ¿cómo era usted cuando tenía nuestra edad? ¿Cómo era usted cuando era niño? ¿Qué nos puede contar de esas épocas? A ver, quizá por un tema de formación profesional, debo decir que vengo de una familia donde nadie estudió derecho. Es más, nadie estudió nada. Soy descendiente, hijo de migrantes gallegos en México, todos campesinos, de manera tal que los primeros que llegaron a México, incluso algunos antes de la Revolución, pues venían, pues yo creo que sabían leer y escribir algunos. Otros lo aprendieron sobre la marcha. Mi abuelo materno peleó en la Guerra Civil Española y fue ahí en las trincheras donde aprendió a leer y a escribir con un amigo de él. Entonces, en mi caso, no tengo ninguna, ¿cómo decirlo? Ningún antecedente de formación profesional. Prácticamente soy el primero en la familia que obtuvo un grado académico de universitario. Licenciado, y si me permite, ¿cómo fue para su familia justo llegar? Porque de acuerdo a lo que usted nos cuenta, supongo que llegaron precisamente en la presidencia de Lázaro Cárdenas, ¿no es así? No, incluso antes. Ok. Hay antecedentes de parientes míos que llegaron antes de la Revolución Mexicana. Y luego cuando estalló la Revolución se regresaron por razones obvias y Ok, de manera también intermitente. estalló ya. México siempre ha sido país de destino y de maravilla, ¿no? Para la familia, en el caso nuestro. Ok, y licenciado, entonces, si no hubo un antecedente directo y ustedes, digamos, el primero dentro de su árbol genealógico en entrar a esta carrera, ¿cómo se decantó usted? ¿O qué No, fue lo que surgió? no lo sé, yo creo que es una singularidad como otras que pasan en la historia de las personas y de las familias. La verdad es que eh, la formación mía fue siempre primero en el Cedros, luego en la secundaria del Cedros y luego en la prepa de la UP. Y pues iba a decir que por eliminación de donde hay matemáticas, pero en realidad no, ¿eh? La verdad es que siempre hubo libros en la casa. Mi madre procuró siempre que hubiera libros y yo creo que me formé el hábito de leer, ¿no? Es una, ¿cómo decirlo? Pues sí, es que sí, es un hábito de lectura por invitación, porque estaban a la mano los libros y eso me llevó hacia el lado de las humanidades, de manera tal que al momento de decidir en la prepa cuál de las áreas habría que escoger, por la que se me hizo más natural fue el área 4. Creo que por ahí va el origen. Ok, y ahora entiendo que por lo que nos acaba de comentar que pues desde siempre fue, fue miembro de la Universidad Panamericana, sin embargo, Así es. pues tratándose de la carrera de Derecho, pues universidades hay. Entonces, muchos en este mismo espacio también nos han contado que a pesar de que también estuvieron en el Cedros, en la Prepa UP, pues estuvieron viendo otras opciones. ¿Usted fue su caso o desde siempre tuvo claro que No, iba a ser en la Universidad Panamericana? no, para mí siempre fue claro porque yo siempre estuve muy cómodo en el ambiente panamericano. Y además, en aquella época, no sé si sigue siendo, había relativas facilidades, ¿no? Si venías de la prepa de la UP, era mucho más amable la recepción en la universidad. Entonces yo la verdad es que no fui ni a ver otras, ¿eh? Siempre estaba rondando el tema de la competencia y yo no me tomé ni el tiempo de ir a visitar ni la UNAM ni la Libre de Derecho, simplemente es, oye, pues la UP está bien, me reciben con los brazos abiertos, ¿para qué me pongo a investigar? Esa es la verdad, ¿eh? Ok, y ahora cuando entró, ¿cómo fue su vida de estudiante?
fue novedad, porque, insisto, no había nadie en la familia que me dijera, mira, esto pasa cuando pasas a la universidad, Sí, ¿no? De sí, sí, hecho, sí. yo al principio pensé que era más serio de lo que luego resultó. Yo me acuerdo que el primer día, y lo quiero matizar, ¿eh? El Sí. primer día de clase, yo llegué con traje, cuando todos los demás compañeros pues iban normal, ¿no? De jeans o incluso algunos hasta de pants. Y entonces yo caí en cuenta, bueno, esto, o sea, sí es serio, pero no necesariamente tiene lo que venir disfrazado de abogado cuando estás en primer semestre. Ahí fui modulando. Y después, pues básicamente lo que hice fue dedicarme a formar mi biblioteca. De la bibliografía que nos daban en todas las materias, obvio, no se puede comprar todo, sobre todo los que eran extranjeros, estamos hablando de principios de los 90, no era tan sencillo como ahora que te metes a Amazon y los bajas, ¿no? Desde Pero luego. sí, lo que dije es, a ver, aquí ya no hay nadie que me apoye en la casa, porque a quien le pregunte no tiene ni idea. Y entonces empecé de las listas de bibliografía, pues siempre veía cuáles estaban al alcance en México y no solamente los buscaba en la biblioteca, sino que procuraba tenerlos, de manera tal que sí empecé a hacer mi biblioteca, por ejemplo. Ok. ¿Y cómo es que se fue decantando con el área penal? Porque también, digo, también ese es el tema del penal, sobre todo, siento yo, que además es un área que muy poca gente al final se anima. Así es. Muchos, por la simple naturaleza de los asuntos que se ven de plano, dicen que no. Hay quienes todavía lo tratan de considerar un poquito, pero nada más tienen tantito, tantito acercamiento y ven que de plano no. Y además también siento que es algo todavía, el nivel de penalistas que todavía hay en nuestra universidad es un porcentaje pequeño comparándola con los civilistas, con los corporativistas. Fiscalistas, Entonces, etcétera. ¿cómo fue que usted se fue decantando por el camino del derecho penal? A ver, aquí hay un punto bien importante. El derecho penal en el plano teórico, en lo académico, en los libros, en las clases, es fabuloso. Yo creo que no hay alumno que no se sienta atraído en lo académico por el derecho penal. El Desde problema luego. es que hay una desconexión grandísima entre lo que está en la doctrina, ¿no? Y en la historia del derecho penal y la realidad de la práctica cotidiana, que suele ser muy agresiva, muy sucia en muchos casos, y eso es lo que suele provocar que la gente desista y se busque otra rama, incluso aunque tengas un perfil de litigante, no tienes que ser litigante y ser penalista, puedes ser litigar otras cosas. En el caso personal, debo decir que hay un dato biográfico importante y es que, sobre todo cuando era joven, era una persona muy agresiva y me gustaban los golpes y me gustaban los pleitos. Entonces, digamos que naturalmente, o sea, la inclinación era, pues voy a litigar penal. ¿Dónde se ponen duros los golpes? Ahí quiero. Lo que nunca me quedó duda es que iba a ser litigante. Nunca me vi ni me veo sentado en un escritorio toda la jornada laboral revisando expedientes y preparando memorándums. La verdad es que sí me gusta, me gusta la calle y sobre todo las audiencias, ¿no? Y el debate con la gente, eso es a mí me genera emoción. O sea, tiene un componente Sí. de adrenalina muy parecido a un deporte a veces, ¿eh? Y ahora, hablando precisamente de esto, ¿dónde fue que comenzó usted a laborar? ¿Cuál fue ese primer trabajo en el cual usted despegó su trayectoria profesional? Pues empecé a trabajar en un despacho de dos exalumnos de la UP también. Ellos tenían la oficina en Guadalajara y yo era su especie como de satélite Ujú. remoto en la Ciudad de México. Entonces, al principio me tocó litigar cosas de derecho mercantil, de derecho de seguros y derecho penal. Digo, creo que la proporción era 40-60, ¿no? 70-30, pues más el área penal. Entonces, también me tocó aprender a andar checando acuerdos en juzgados de civiles y en juzgados de distrito. Más o menos fue así. Y a partir de ahí, como estaba yo solo, hay cosas que tuve que aprender por mis fueros. No estaba yo en una oficina formal, sino que era yo el agente, ¿no? O el representante de ese despacho en México y había cosas que tenía que resolver sobre la mesa. No había mucho margen para ir a preguntarle a los socios del despacho porque no estaban. Ok. También, licenciado, algo que ya estábamos comentando aquí fuera de cámara, es que usted dentro de toda su área de abanico de especialidades se encuentra una muy particular, que es esta relacionada con el arte.
¿Cómo es que usted relaciona este mundo del arte con el derecho penal? Que pues yo creo A que ver, si se lo dice una persona pudiera no encontrar incluso la relación. está muy conectado y además también tiene un dato biográfico. El primer caso que gané yo, es decir, que llevé yo desde el día uno y hasta la presentación, redacción y presentación de la demanda de amparo, etcétera, fue un caso, allá debe haber sido en el 97 o en el 98. Era un caso que estaba relacionado con un delito de robo de piezas arqueológicas. Y entonces, en el desarrollo del caso, pues me fui metiendo al tema de la ley especial y me di cuenta de que es un universo amplísimo, poco explorado, y a partir de ahí, pues me seguí estudiando y procurando que los clientes supieran que tenía yo esa práctica. Eso por un lado. Por otro lado, soy fanático del arte, ¿no? Entonces, hace buen gancho el que te guste la pintura, la escultura, la arquitectura, y si además tienes un contexto como el nuestro en México, pues está lleno, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Hay veces que son clientes, por ejemplo, constructoras, que obtienen todas las licencias, etcétera, empiezan a desarrollar la obra y en cuanto empiezan la excavación se encuentran con un hallazgo, un yacimiento arqueológico. Bueno, ahí se detonan un montón de protocolos legales que tienes que vigilar y eso es derecho del arte, ¿no? Si quieres tú en la rama de su parte arqueológica, eso es una parte. Y luego tienes todo lo que tiene que ver con el mercado del arte. Aquí estás hablando del sector artístico, ¿no? La compraventa de Claro. obras de arte. Alguna vez me tocó el robo de una galería de arte y fue un escándalo porque el Ministerio Público pensó que estaba levantando una investigación respecto de cajas de zapatos y era un contexto muy distinto que tenía unas características de prueba y de connotaciones patrimoniales que no tenía, o sea, que estaban fuera del alcance de un MP ordinario. Y si hablamos de transacciones, ¿no? De la parte transaccional del arte, también tiene un contexto bien interesante en el que hay poco legislado en este país. Entonces, en ese rubro es donde te mueves, ¿no? También como subespecialidad de derecho del arte. ¿Y ahora qué tan frecuente es encontrar este tipo de asuntos, al menos en nuestro país? Los que tienen que ver con arqueológicos sí es muy común, ¿eh? Insisto, las compañías constructoras grandes que desarrollan proyectos en lugares importantes y en zonas, digamos, con áreas muy importantes de construcción, es muy común que tengan que ver con el INAH, ¿no? Con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque en este país, afortunadamente, eh, hay muchos yacimientos arqueológicos que tienes que atenderlos. Ok. Licenciado, ahora tengo entendido que actualmente usted, bueno, por la investigación que realizamos, usted es fundador y socio de su despacho PPC. Quisiera que nos contara cómo nace este despacho. De amigos, creo que además es la mejor manera de formar una oficina, donde tienes personas con las que has estado trabajando durante años, con diferentes jerarquías, cargos, funciones, hasta que llega un momento que te das cuenta que más bien lo que hay que hacer es un equipo entre iguales, ¿no? Que es como mejor funciona cualquier organización, y familia y hasta una escuela. ¿Cuáles? Ok. Licenciado, ahora sí me quiero cambiar al campo académico. Y quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted llega a la Universidad Panamericana ya como docente? Hay un ruido ahí que yo no sé si Sí, es... sí, es mío, es mío. Ah, Aquí son pensé que era yo, pensé que era yo. son los perros. No, no, una disculpa, son aquí los No, no perros. pasa nada, no, no, no. A ver, eso es interesante. Yo empecé a dar clase en la Universidad Panamericana a finales del 1996 como adjunto del doctor Ok. Rafael Márquez Piñero, que es pues quien me enseñó derecho penal y a quien le debo la vocación. Él, yo terminé la carrera en mayo, junio del 96 y para el siguiente curso, era ya el último semestre del 96, me pidió que le ayudara como adjunto. Entonces, a lo mejor iba una vez a la semana a dar clases y prácticamente desde ahí, como adjunto del doctor Rafael Márquez hasta la fecha,
prácticamente ininterrumpido he mantenido contacto con la universidad en el plano docente. Ahora, qué bueno que menciones esto del plano interrumpido, porque justo hace cosa de nada tuvimos todo esto que fue la escuela en línea, completamente en línea y híbrida por un momento. Entonces, ¿cómo fue para usted? Que ya venía completamente acostumbrado, como usted bien nos comenta, desde los años 90, acostumbrado a este formato presencial, salón de clases, pizarrón, a tener que migrar a pues este cuadrito. Así es. A ver, lo primero que hay que decir, y creo que nadie me dejará mentir, salvo alguna minoría, es que no hay manera de sustituir la clase presencial. La comunicación del conocimiento no es solo a través de lo que se ve y lo que se escucha. Hay interacción entre los que están en el foro, hay intercambio, hasta el lenguaje no verbal es importante para la formación del alumno y para la conexión profesor-alumno. Ahora, dicho esto, también es cierto que la forma digital, ¿no?, o virtual de dar clases tiene unas virtudes que no deben dejarse de lado, sobre todo el tema de la ubicuidad. Ujú. Sirvió, creo que todos pudimos salir avante, quizá unos con mayor grado de éxito que otros, pero creo que el cambio y esa necesidad de dar clases en línea, aunque en mi caso personal siento que perdí calidad en la exposición, permitió salvar, ¿no?, ese casi año de suspensión de labores presenciales. Lo que sí me parece que no funcionó mucho fue el tema híbrido. Es imposible, Ok. o por lo menos para mí la experiencia fue o atiendo a los que están en vivo o atiendo a los que están en línea, alguien pierde y generalmente eran los que estaban en línea. Afortunadamente ya casi vamos de salida en ese tema. Sí, y ahora también quisiera preguntarle, dentro de las 2 cátedras que usted da, ¿hay alguna que disfrute más dar? Sí, introducción al derecho penal es mi preferida porque casi no hablamos de derecho penal. Ahí, Okey, ahí en realidad la materia le ha dado el sesgo de hacerla contextual, ¿no? O sea, que el derecho penal es el pretexto, claro. pero la idea es enseñar y mostrar las conexiones que tiene prácticamente con todos los aspectos de la vida y especialmente en el énfasis con la historia y con el arte, con la literatura. Cuando digo arte me refiero a artes plásticas, pero también con la literatura, que está interconectado. Entonces, al final, sí, claro que ves que acaba uno hablando de derecho penal, pero en un contexto amplísimo de la cultura occidental. Por eso me divierte más. La segunda, que es la teoría del delito, esa es una materia más seria. La teoría del delito es una rama técnica muy abstracta y entonces sí requiere tanto de mi parte un especial grado de enfoque y muchísimo más difícil o más exigente para los alumnos, ¿no? O sea, la teoría del delito es un metalenguaje, es el lenguaje con el que aprendes a hablar en derecho penal, entonces es como estar en un curso de idiomas, es Claro. muchísimo más serio y complicado. Por eso no me divierte tanto, y lo digo en el sentido entrecomillado de diversión, ¿no? Sí, sí. Y ahora, licenciado, también quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted? Yo creo que esta es una pregunta que aplica para muchos profesores, ¿cómo es que usted le da la vida justo para, pues, preparar las clases y sobre todo en estos momentos, acudir a los campus, y lo menciono más que nada precisamente por la naturaleza de su rama, porque sabemos que la materia penal, su procesal, es un procesal que en cada momento está sucediendo un acto. Entonces, ya nos tocó la semana pasada que, pues, le tocó una audiencia, yo creo que también le ha llegado a pasar de que justo esas audiencias larguísimas. Entonces, ¿cómo se da abasto? ¿Cómo llegó a alcanzar de cierta manera ese equilibrio? A ver, creo que la respuesta está en que la UP ha sido muy flexible conmigo y también me imagino con otros litigantes. Yo he logrado, y eso sí se lo agradezco a la universidad, el que me hayan reservado siempre los jueves en la tarde. Entonces, como yo tengo, hace muchos años es la misma clase a la misma hora, yo puedo, en la medida de lo posible, organizar mi agenda de manera tal que en mi oficina y en mi casa saben que el jueves de 6 a 9, de 6 a 10, no estoy disponible más que para ir a la escuela. Dicho esto, no quita que a veces sí se empalman cuestiones de trabajo que son incontrolables. O sea, que si te Desde citan a una luego. audiencia, si te llaman una emergencia de trabajo que casi no sucede, lo de las audiencias sí me ha pasado mucho. Bueno, pues esos días sí
no queda de otra más que atenderlo, ¿no? Porque estás hablando de la libertad, del patrimonio y la tranquilidad de alguien que está en juego y sí tengo que suspender la clase un momento. Pero yo creo que mucho tiene que ver con organizar la vida de manera tal que siempre sea un solo día y una hora en la que tengas reservado para la universidad. Desde luego. Y ahora, licenciado, quisiera encaminarme más a unas preguntas más acerca de usted en cuanto a término de gustos. Ya nos dejó claro que una de sus mayores gustos y pasiones es el arte, pero ¿hay algo más que a usted le guste hacer, leer? Sí, leer mucho, siempre he leído mucho. No sé si cosas buenas o malas, pero sí he leído mucho. Y la otra es que soy amateur, pero soy ciclista. Y eso sí me ayuda mucho a mantener el nivel de estrés en su sitio y hacer ejercicio. Desde los 17 años. Ahora también me gustaría que, digo, esto ya es más encaminado a las personas que nos estén viendo, que estén pues comenzando su trayectoria específicamente en el penal, que puede tornarse un poco árida. ¿Algún consejo que usted pueda darles? ¿Alguna recomendación? Para ser penalista, wow, primero es como una vocación, ¿eh? Tienes que encontrar si tienes vocación y la única manera de saber si tienes vocación es dedicándote a trabajar en derecho penal. Darle esa oportunidad en alguna oficina, un despacho, no, no espantarse al primer dato raro que veas. Y al revés, y también si al primer dato o el segundo, si ves que el ambiente no te está gustando, que no es, o sea, que hay una desconexión tal entre la práctica y la teoría, pues siempre es buen momento de cambiarse de caballo, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás empezando. Sí. Después ya yo ya no puedo hacer otra cosa, yo estoy inoculado de este virus y ya no puedo salir. Yo creo que es una excelente manera para poner las cosas, una excelente metáfora. Finalmente, licenciado, para dar por concluido, una vez ya que hemos recapitulado de manera breve estos capítulos de su vida, ¿hay alguna decisión que usted considere ha sido la mejor hasta la fecha? En lo profesional, en lo Eh, personal, en las dos, tanto en lo personal como en lo profesional. la verdad es que no podría responder, a lo mejor no la he tomado todavía. Eso, Ok, eso, eso, ok. eso, de- eso debe preguntársele a alguien cuando tiene 90 años si es que llegas. Licenciado, ¿algo que quiera añadir antes de concluir? Nada, solamente agradecer la entrevista, la oportunidad de platicar con ustedes y nada más. Muchas gracias por su tiempo, licenciado, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo con esto me despido. Recuerden que nuestras redes sociales estarán saliendo intermitentemente en este video, si no es que al final, y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.